sé si estamos todos o falta alguien. No tengo aquí el listado completo de la comisión. ¿Por el grupo vuestro falta alguien? Sí. ¿Y por el grupo popular falta? Y Izquierda Unida nada más que está el secretario de la mesa. Bueno, el único punto del orden del día es estudio. Buenos días, señorías. Abrimos la reunión convocada para el día de hoy de la Comisión de Reglamento de la Cámara. El punto único, estudio de las aportaciones efectuadas por el Grupo de Trabajo para la reforma del reglamento de la Cámara Autonómica. Tienen unas carpetas, cada uno de sus señorías, donde están las distintas conclusiones a las que ha ido llegando el grupo de trabajo. Les recuerdo que el grupo de trabajo constituido en el seno de esta comisión lo componen, además de la presidencia, quien les habla, lo compone el letrado mayor de la Cámara y también lo compone un miembro por cada una de las fuerzas políticas representadas en la misma, es decir, don Luciano Fernández por parte del Grupo Parlamentario Socialista, don Alejandro Nogales por parte de la Agrupación de Diputados de Izquierda Unida Verdesíe y doña Beatriz Villalba por parte del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida. Este grupo de trabajo ha mantenido hasta el día de la fecha, desde su constitución, 8 reuniones de trabajo. La primera reunión tuvo lugar el día 17 de octubre, la segunda el día 25 de octubre, la tercera el día 11 de noviembre, la cuarta el día 4 de enero, la quinta el día 9 de enero, la sexta el día 13 de enero, la séptima el 19 de enero y la octava y última el día 24 de enero. No está visto todo el reglamento completo, el reglamento y la reforma del mismo y la revisión del mismo está dando bastante más trabajo de lo que a priori se había previsto o se había contemplado por parte de los grupos parlamentarios y por parte de este grupo de trabajo. Y bueno, hay algunas otras cuestiones que están todavía en el aire. Lo que viene hoy a esta comisión para conocimiento de cada uno de los miembros de la misma es aquellos artículos específicos donde ya hay un consenso por parte del grupo de trabajo como propuesta para esta comisión. También viene aquí reflejado, lo tienen sus señorías en el documento que se les ha facilitado en la carpeta de la comisión, las propuestas de modificación del reglamento solamente de una parte, en este caso de la agrupación de diputados. Faltarían las propuestas de los otros dos grupos parlamentarios mayoritarios que no se han incorporado aquí a esta carpeta, pero que sí están encima de la mesa del grupo de trabajo esas distintas propuestas, y estas propuestas están todavía sin ver, sin analizar, sin consensuar en el grupo de trabajo. Por tanto, el paso sería verlas y consensuarlas e irlas analizando en ese grupo de trabajo. Lo que hay de consenso hasta ahora y lo que hay visto hasta ahora es lo que tienen sus señorías como conclusión dentro que aparece ahí con el enunciado de aportaciones efectuadas por el grupo de trabajo de la reforma del reglamento para el día de hoy, para la reunión del día de hoy. Estas aportaciones, estas conclusiones son las siguientes, serán las siguientes, a grosso modo. En primer lugar, el artículo 22.4, donde habla de eliminar la indemnización por transición. Este artículo, saben sus señorías, es un artículo que hace referencia al fin de mandato de un parlamentario o parlamentaria cuando finaliza su mandato en el Parlamento. El reglamento actual tiene contemplada la posibilidad de una indemnización. El grupo de trabajo está de acuerdo por unanimidad en suprimir esa indemnización por transición. Lo que sí estaríamos de acuerdo todos también en el grupo de trabajo, y ya se ha iniciado también por parte de esta presidencia en el lugar oportuno que a continuación explicaré, es otra cuestión, y es que los parlamentarios y parlamentarias, cuando finalice su periodo, tengan la misma posibilidad que lo tienen en este momento los cargos electos locales, de entidades locales, municipales, un ayuntamiento, alcalde o concejales, la posibilidad de tener una prestación por desempleo. Eso a continuación también les digo que
lo expuse en el seno de COPREPA, de la Conferencia Española de Presidentes de Parlamentos Autonómicos, y el pasado lunes tuvimos la última reunión de la Comisión Permanente de un plenario de la COPREPA que se va a celebrar los próximos días 5 y 6 de marzo en Santiago de Compostela, y a petición mía se ha incorporado también para que se vea en el orden del día del plenario de la COPREPA. Es decir, la posibilidad de que a través de la COPREPA, de la Conferencia de Presidentes de Parlamentos Autonómicos de España, pudiera ser la tramitación o pudiera iniciarse la tramitación de una firma a través de un convenio con el Ministerio competente para que los parlamentarios y parlamentarias, una vez que finalizan su periodo, su mandato, y a través de una cotización al desempleo dentro de sus retribuciones, por tanto no sería gravoso económicamente para ninguna Cámara legislativa, pudieran tener derecho a una tramitación por desempleo. El artículo 31.3, que habla de la declaración de bienes y actividades, desaparece la excepción de los bienes patrimoniales en cuanto a la publicación. Ahí está de acuerdo todos los miembros del grupo, y yo creo que estaríamos de acuerdo pues todos los miembros de la comisión y de forma extensiva todos los miembros de la Cámara en definitiva. El artículo 36.2 este artículo está sobre la mesa, no hay tomada ninguna decisión por parte del grupo de trabajo. Este artículo hace referencia a los cargos directivos de los grupos parlamentarios. ¿Quiénes forman los cargos de dirección de los grupos parlamentarios? En este caso, bueno, pues está ahí la posibilidad, o se está encima de la mesa con la posibilidad de que pudiera ser una presidencia, vicepresidencias o no, portavoces, secretarios generales, portavoces adjuntos, etcétera, etcétera. Habría también incluso una propuesta de esta presidencia que luego también por unanimidad se desestimó, que era la posibilidad también de poder nombrar un tesorero tal vez en cada uno de los grupos parlamentarios con cargo a ser el responsable de los recursos económicos de cada uno de esos grupos. La posibilidad de tesorero se ha desechado, no se ha creído conveniente y oportuna, también por peso y razones también jurídicas que se han tenido en cuenta por parte del grupo de trabajo, y lo que sí es, evidentemente, se entiende que la figura del presidente es importante, muy importante, la figura de portavoz es básica, es al final hacia quien pivota toda la responsabilidad del grupo parlamentario. La figura del secretario general también es básica como figura organizativa, de responsabilidad organizativa y estructural del propio grupo parlamentario, y también se está en este momento con la posibilidad encima de la mesa de que se recojan también las portavocías adjuntas, no suplentes, que luego lo veremos también, adjuntas, porque también está ahí la palabra suplente o adjunto. El portavoz suplente lo entendemos desde el grupo de trabajo, que sería una persona que sustituye al portavoz. El portavoz adjunto es una persona que apoya en las tareas y colabora estrechamente en las tareas con el portavoz. Por tanto, la denominación que proponemos también para lo sucesivo, en lo que todo quede reflejado en el reglamento de la Cámara, que se llame o se denomine portavoz adjunto, nunca portavoz suplente. Y luego está la figura del vicepresidente del grupo, que también está puesta encima de la mesa, pero reitero, no hay ningún acuerdo de momento en este sentido tomado por parte del grupo de trabajo. Por tanto, sigue este tema encima de la mesa, también con posibles aportaciones de sus señorías, si las entienden oportunas y convenientes. El artículo 54.5, bueno, el 49.3 apartado A está pendiente, ese todavía no hay ninguna decisión tomada. El 54.1 está pendiente también, sin tomar ninguna notificación. El 54.1 hace referencia a las notificaciones, la capacidad de notificar o certificar ante una reunión, una sesión de órgano colegiado o otra sesión de otro índole también, de una reunión de la Cámara, cuándo tienen capacidad para certificar los secretarios de la mesa y cuándo tendrían capacidad para certificar o no
el letrado mayor en este caso. El 54.5, eso está pendiente, reitero, los dos anteriores que he hecho referencia. El 54.5 es especificar que los miembros de la mesa tienen acceso a las actas de la mesa. Bueno, el 54.5 hay unanimidad en el grupo de trabajo que debe de especificarse, valga la redundancia, que todos los miembros de la mesa de la Cámara tienen acceso a toda la documentación, no solamente a las actas de la mesa. Desde que ostento la presidencia tienen acceso a todas las actas, va más allá. El acceso a las actas es que tienen copias los miembros de la mesa de todas y cada una de las actas que vamos aprobando en la mesa de la Cámara. Cuestión que antes no era tradición, no era costumbre, no sé por qué, tampoco voy a indagar en los motivos por los cuales antes los propios miembros de la mesa no es que no tuvieran acceso o tuvieran el acceso restringido, es que ni siquiera tenían la copia de las actas que iban aprobando o quedaban aprobadas por parte de la mesa de la Cámara. En este sentido, creemos conveniente y específico incluir dentro del reglamento que todos los miembros de la mesa tienen acceso a las actas, y no solamente a las actas, reitero, sino a toda la documentación de la Cámara, como no puede ser de otra manera. El artículo 55 está pendiente también. El artículo 55 versa sobre la dedicación exclusiva o no de los miembros de la mesa de la Cámara. Por tanto, está ahí pendiente de tomar un acuerdo definitivo por parte del grupo de trabajo y, bueno, pues seguirá consensuándose o seguirá abordándose en las siguientes reuniones del grupo de trabajo y vendrá como propuesta en próxima reunión de esta comisión. El artículo 56.4, añadir como causa de cese de los miembros de la mesa la incapacidad. Bueno, yo creo que ahí estábamos todos de acuerdo. Es una cosa que tal vez por error o por omisión pues quedó coja en la redacción del reglamento actual, y es una cuestión que evidentemente se añade en cualquier otro cargo público electo, y también tenemos que añadirlo aquí, que además de todas las causas que están reflejadas en el reglamento, la causa de incapacidad también esté contemplada. Sí. Sí, sí. ¿De aportación? Sí. Yo sobre el tema de la incapacidad me parece correctísimo. Lo único que quizás podríamos ajustar un poco más y determinar qué tipo de incapacidad de la persona, si es incapacidad física, incapacidad mental o cualquier otro tipo de incapacidad. No lo sé si... Se llama declaración de incapacidad. Me dice el letrado que es una declaración de incapacidad, es decir, sea un juez quien defina que esa persona tiene una incapacidad del índole que sea. ¿Es así, no? Sí, sí. Sí, por favor. Con la venia. Presidente, como está haciendo el enunciado de todas las cuestiones que están abiertas y cerradas, yo creo que podríamos establecer, si le parece bien al presidente, un sistema de trabajo que es acotar hasta un determinado artículo, como lo decía el presidente, para ver e intentar cerrar incluso con mayor precisión. Donde hay acuerdo no volvemos a hablar de ello, obviamente, y donde no lo hay podemos decidir que quede abierto para el grupo de trabajo, o si la unanimidad de los grupos lo permite, o la mayoría, etcétera, etcétera, podríamos avanzar. Lo que quiero decir es que, además del relato, que me parece muy bien, yo creo que nos está ayudando, es que acotemos, presidente, si le parece, hasta un determinado artículo de los acuerdos que hemos visto, porque si no, a lo mejor solo el mero enunciado nos lleva a no decidir sobre lo ya acordado y tampoco a poder decidir sobre cuestiones en las que podríamos ponernos de acuerdo. Esa es una propuesta que hago como método de trabajo, ¿no? Sí, me parece bien. Lo que pasa es, bueno, yo no quiero tampoco tener un debate cerrado, simplemente creo que estoy tratando de exponer las conclusiones del grupo de trabajo. Los miembros del grupo de trabajo, corregirme si hay alguna cuestión o alguna puntualización que yo me haya quedado en el tintero o no haya aclarado suficientemente. Pero sí, yo no daría nada por cerrado. Es decir, aunque hayamos quedado y llegado a un acuerdo, el acuerdo está encima de la mesa, susceptible de modificación hasta que en el Pleno se apruebe definitivamente
la reforma del reglamento. Me explico. Es decir, yo creo que no tenemos que ser o encorsetar tanto la posibilidad de acuerdo, porque tal vez nosotros hemos llegado a un acuerdo ya en el grupo de trabajo, pero algún miembro restante de la comisión con una aportación nueva, pues nos clarifica mucho más el artículo o la enmienda que nosotros le hemos hecho al artículo. No sé si me estoy explicando. Sí, no, perfecto. Presidente, no, sin ánimo de... Estaría bueno, vamos, aparte de que yo considero que estamos trabajando en la comisión como es lógico, y dando las opiniones perfectas, ¿no? Cada uno como corresponde. No, pero le pongo el ejemplo, presidente, el 22.4, sí, absoluta unanimidad de los grupos parlamentarios. Se ha manifestado en el grupo de trabajo, y ahí yo, como modesto portavoz de mi grupo, es que no tenía ninguna duda. Puedo tenerla en otras, y tendré que consultar, y mi grupo tendrá que indicar, etcétera, ¿no? Además del resultado de la propia comisión, porque a lo mejor yo y mi grupo trae una cuestión que luego no recibe el apoyo, o viceversa, una cuestión que sí recibe el apoyo, ¿no? Entonces, simplemente que vayamos ganando un poco de terreno, lo digo también en esas largas sesiones que usted preside del grupo de trabajo, que nos olvidemos de cuestiones en las que estamos de acuerdo. Por ejemplo, artículo 22.4. Ese yo ya lo doy por hecho, salvo que haya una aportación nueva distinta a lo que ya hemos acordado. Algún añadido más, en definitiva. Perfecto. El artículo 62.1. Sí, vamos, si se va a plantear, en este artículo no hubo unanimidad, en el 56. Yo consideraba que la incapacidad está incluida dentro de la condición de pérdida de condición de diputado en base al artículo 17 del reglamento. Es que lo manifesté en la siguiente reunión de trabajo, porque en esta no estuve, en esta fue cuando yo me ausenté. Esta incapacidad, la pérdida de condición de diputado, de la mesa, del miembro de la mesa, el cese, añadir un otro más por incapacidad, que ya está incluido dentro de la condición de pérdida de diputado, en el artículo 17 del estatuto. Sí, lo que pasa que yo recuerdo... que creía que le había dado como ya así unánime, que... No, y además lo he dado también como unanimidad, porque recuerdo también haberle escuchado efectivamente que hacía referencia a la incapacidad de un diputado como tal en su condición de diputado, pero además de eso también abordamos y dijimos que nunca está de más que en el 56.4, en el 56.4 también aparezca la palabra por incapacidad. Que nunca está de más. Aunque sea redundante, pero bueno, ahí nunca está de más. De acuerdo. Decía en el 62.1 añadir a los portavoces, bueno, esta es los miembros de la Junta de Portavoces. ¿Quiénes componen la Junta de Portavoces? Esto, en la última sesión concretamente del grupo de trabajo, tuvimos también aquí distintas formas de verlo, distintas exposiciones conforme a la composición del grupo de trabajo. Hay que reflejar en el reglamento, que no está, que en la Junta de Portavoces son miembros como tales los miembros de la mesa más los portavoces parlamentarios, en este caso son 3, pero podrían ser los que sean, los portavoces parlamentarios y o portavoces adjuntos y o secretarios generales del grupo y o la persona que designara el portavoz. Lo que dijimos, no está acordado, reitero, por unanimidad el tema, pero dijimos que tal vez fuese una potestad del propio portavoz la persona que le acompaña en la Junta de Portavoces, sea portavoz adjunto, sea secretario general del grupo, o sea un portavoz puntual en concreto de un área en concreta que él lleve a esa Junta de Portavoces, porque se va a tratar un tema específico que va a estar mejor asesorado por el portavoz del área específica en concreto. Esto no está tomada la decisión todavía, esto digamos que está en el aire para posibles aportaciones por parte de los grupos parlamentarios, y aquí pues a mí me gustaría escuchar también a más gente aquí también con respecto a esto. Reitero, de momento la fórmula que más o menos nos gustaba un poco a los miembros del grupo de trabajo, que fuese Junta de Portavoces, son miembros, los miembros de la mesa de la Cámara, más los portavoces parlamentarios, más la persona que ellos designen que le acompañe en la Junta de Portavoces. La redacción no sería esa, sería vestirla legalmente, pero sería, digamos, la designación por parte del portavoz correspondiente.
El artículo 64.1 y 65 hace referencia a lo que le decía antes de portavoces adjuntos o portavoces suplentes. Entonces, en este caso sería siempre cambiar ya lo que figura en el reglamento, no solamente en este artículo, en los sucesivos, en los que haya la palabra suplente por adjuntos. Yo creo que en esto estamos de acuerdo todos, ¿no? En esta cuestión. El artículo 71.2, apartado B, y 72.3, debe ser oída la Junta de Portavoces siempre en estos artículos. No recuerdo a qué hacía referencia. A las sesiones no programadas, correcto. A las sesiones no programadas. En las sesiones no programadas, pues evidentemente también que sea oída la Junta de Portavoces al respecto. En el 76, cambiar fuerza mayor por causa motivada. Bueno, esto es cuestión de gramática también, de redacción, ¿no? Que lo entendíamos también como gramática de redacción. Fue una propuesta también que puso encima de la mesa el señor Fernández y bueno, que él la explique también un poquito la cuestión. No, presidente, no era... A ver, gramática obviamente, eso está claro, lo define bien, ¿no? Pero el artículo 76 quizás cabría explicar o especificar más causa mayor, pero a mí me parece que causa mayor tiene mayor valor jurídico, permítanme que lo diga así, creo yo, que causa motivada. Es decir, en cualquier caso, lo que está claro es que alguien debe decidir el calendario de sesiones cuando se altera, por supuesto es la mesa, es el presidente, etcétera, pero claro, si no especificamos que es una fuerza mayor puede darse, de hecho puede haberse dado incluso, pero causa motivada habrá un abanico de más difícil control por la propia mesa. Por eso nosotros nos inclinamos por causa mayor, por fuerza mayor. Y en todo caso cabría especificar algunos supuestos de fuerza mayor. Yo entiendo, desde una perspectiva de lego en estas cuestiones, entiendo qué es fuerza mayor. Pues ha pasado algo físicamente a la persona, ha ocurrido un hecho absolutamente imprevisible y por lo tanto no se puede producir esa reunión. Esos son fuerza mayor. Claro, causa motivada es, un momento, mire usted, tengo aquí esta causa que yo justifico, deja más abierto, repito, para la decisión de la mesa y para el propio presidente juzgar esas cuestiones. Esa era nuestra posición. Por eso, presidente, nosotros no lo habíamos propuesto, presidente, ahí sí le corrijo. Era una propuesta de otro grupo, nosotros no, ¿eh? No, lo propuse yo precisamente en base a la experiencia que se está dando a la realidad. El día 14 de diciembre estaba programado dentro del calendario de sesiones, lo mismo que el día 29 de septiembre estaba programado dentro del calendario de sesiones, el 29 de septiembre se tuvo que cambiar porque era la inauguración de la Feria de Zafra. El día 14 de septiembre, que era el debate de los presupuestos, se cambió porque no podía asistir el presidente del Grupo Socialista y a propósito del portavoz se cambió. Eran causas motivadas, que se entendían perfectamente. Entonces lo lógico es que se ponga causa motivada, no causa de fuerza mayor. No tiene por qué haber un diluvio para que se cambie el calendario, sino simplemente una causa motivada que evidentemente lo analiza la mesa y lo oída la Junta de Portavoces cambia el calendario, porque se ha dado. O sea, es simplemente poner la experiencia para que no haya tantos problemas después. Y he puesto los casos concretos que se han El portavoz del grupo... Sí, yo quería también fijar posición sobre este asunto. A nosotros nos parece que fuerza mayor, pues creo que es una cuestión que viene a recoger algo que evidentemente es imposible de realizar la sesión programada, que indubitadamente sería imposible, es decir, como se está diciendo aquí, una catástrofe natural, una enfermedad para la persona en cuestión que tenga que realizar el pleno y que imposible que se pudiera realizar aunque hubiera posibilidad. En el caso de causa motivada, como está diciendo el portavoz de Izquierda Unida, son otro tipo de razones que pueden obedecer a cuestiones con una motivación. Por lo tanto, yo creo que para no abrir tanto el abanico
como dice el portavoz del Grupo Socialista, que también estoy de acuerdo, porque quizás se abra excesivamente el abanico. Yo creo que hay causas que, aun estando motivadas, pueden permitir que el Pleno se celebre. Pero quizás yo propongo una opción, digamos, intermedia entre ambas expresiones, que sería causa mayor. Y lo digo ¿por qué? Porque una causa es siempre razonada, una fuerza no. La causa tiene un razonamiento y tiene una explicación. La fuerza no hay explicación, es porque es imposible de cambiar. Y si es una causa que tiene explicación, pero tiene una explicación mayor, es decir, que es de gran importancia, de gran peso, creo que tendrá un abanico más restringido que el que sea motivada, porque entonces abrimos más el abanico. Por lo tanto, yo creo que sería cambiar la expresión fuerza, porque cuando algo es forzoso, evidentemente es que no hay otra opción. Si hay un terremoto, está claro que no va a haber posibilidad ninguna de celebrar un pleno. Pero si es una causa que tiene un peso mayor, creo que sí podremos debatir en la Junta de Portavoces, pues por qué el pleno se puede retrasar o no, porque hay una causa mayor. Si es una causa menor, pues no entraría a debate en la Junta de Portavoces. Y propongo esa intermedia. Presidente. No sé si me he explicado. Sí, perfectamente. Presidente, completamente. Sí, por favor. Yo creo que efectivamente, es decir, y además aquí estábamos reproduciendo, lo cual a mí me alegra personalmente, estamos reproduciendo un poco el clima de la propia grupo de trabajo, donde las ideas a veces no vienen perfectamente delimitadas, ni necesariamente tienen por qué venir con una apoyatura jurídica ni tal, que no estamos para eso. Pero el sentido común y la experiencia indica que la mesa adquiere una responsabilidad, es como lo plantea mi grupo. Y nosotros no estamos ahora en el reproche, no estamos en el reproche, en absoluto. Lo que estamos es en el funcionamiento adecuado y cuál debe ser el mejor y los elementos que permiten a un órgano de esa importancia y también a un órgano individual como el presidente tomar una decisión de esas características. Y no estamos pensando en nosotros, el reglamento tiene una voluntad de permanencia, como bien sabemos, y todos queremos que la tenga. Entonces, claro, en un parlamento más numeroso, con más grupos, etcétera, puede darse una casuística tremenda y llegarían al órgano peticiones de aplazamientos, de modificaciones, todas razonables y justas, todas motivadas, y le estaríamos metiendo en un lío impresionante al órgano y al representante del órgano que es la mesa. Esa era la voluntad del grupo. Y por eso a nosotros nos parecía fuerza mayor, sin entrar en el valor jurídico y tal, fuerza mayor un elemento que acotaba bien. No me parece mal, lo digo, no me parece mal la propuesta del portavoz del Grupo Popular para, en el grupo de trabajo, ver exactamente el sentido de la redacción y la redacción exacta. Bien, pues yo creo que está suficientemente claro, sí. Se ha olvidado el presidente que no se incluyó, pero en el artículo 60, apartado 5, se añadía diputación permanente en los certificados de los secretarios de las mesas. Certificar los acuerdos adoptados por pleno, mesa de la Cámara, Junta de Portavoces y Diputación permanente. Correcto. Que no está incluido, pero que acordamos que se incluía, ¿no? Correcto. Eso además lo abordamos en la última sesión del grupo de trabajo. Sí, el 60 apartado 5, incluir también dentro de las certificaciones que hagan los secretarios de la mesa, las certificaciones, además de las que ponéis, de la Diputación permanente, que faltaba. Es otro órgano de la Cámara y además el máximo órgano de la Cámara en periodos no hábiles de sesiones, como bien saben sus señorías. Para avanzar, el 76 queda pendiente, para madurar también un poco más este tema en el seno del grupo de trabajo y que venga ya una propuesta definitiva, si les parece, a lo que es la comisión. El 85.1, mejorar la redacción para que quede claro que los proponentes son el presidente de la comisión y una quinta parte de los miembros de dicha comisión. El 85.1. El 85 será párrafo 1, claro. Dice tal cual está redactado en estos momentos, podrán constituirse ponencias por acuerdo de la propia comisión o a iniciativa de su presidente con el parecer favorable de su mesa o una quinta parte de sus miembros.
En el acuerdo de constitución se especificarán los trabajos a realizar y el régimen jurídico de funcionamiento y composición. Sí, que al decir con el parecer favorable de su mesa o de una quinta parte de sus miembros, no se sabe si es de la comisión o de la mesa. Está mal redactado. Tiene que ser una quinta parte de la comisión, evidentemente. Entonces hay que redactarlo para que quede claro suficientemente que es una quinta parte de los miembros de la comisión. ¿Correcto? El 86 y 87, en cualquiera de los dos casos, en ambos casos debe ser oída siempre la Junta de Portavoces. Estamos hablando del 86, comisiones programadas y no programadas, y del 87 de las sesiones extraordinarias. En el 88, apartado 1, debe quedar claro que los portavoces que asisten a esta reunión son los de los grupos parlamentarios o sus suplentes. No, serían los de los grupos parlamentarios o sus adjuntos. Y no los portavoces en el seno de la comisión, es decir, los portavoces de cada área. También asistirán todos los miembros de la mesa. El 88 es el orden del día. Presidente Con. Sí. No recuerdo, presidente, si habíamos decidido la composición completa con todos los miembros de la mesa. Recuerdo que era una propuesta suya, presidente, que asistieran a esa reunión, ¿no? Y yo señalaba que podía convertirse en una reunión masiva y también por razones de calendario. Lo dejo encima de la mesa, Él habla de las reuniones del presidente de comisiones. Sí, claro. Es decir, a mí me parece que, con permiso, presidente, sí. Se incluía en el reglamento, en el nuevo reglamento, la presencia de los portavoces, porque la fórmula de reunirse con los presidentes de las comisiones era nueva. Y entonces, si cada presidente de comisión, primero no es el portavoz de su comisión, es el presidente el que ordena y tal. Pero, claro, nosotros introducíamos, cuando se hizo la primera redacción del reglamento, la presencia de los portavoces del grupo para que puedan trasladar la opinión de un modo más autorizado, ¿no? Claro, ya hay más gente, por tanto. Pero si a eso sumamos que además va toda la mesa, pues es un mini pleno, digamos, en ese sentido, Es obvio que debe estar el presidente, los presidentes de las comisiones y los portavoces. Porque me parece que ese órgano, que no es un órgano político, es un órgano, digamos, administrativo, burocrático, que organiza, que ayuda a quien tiene que tomar la decisión de especificar el calendario y tal. Cuanto más gente. Yo lo dejo aquí, encima de la mesa. No es porque tengamos una opinión formada. La que tenemos formada es que deben estar los portavoces de los grupos parlamentarios, no el portavoz de la comisión, porque entonces sería también 12 comisiones o 13 las que tengamos, más 12 portavoces, presidentes, más 12 portavoces, repito, ahí estaríamos en un pleno, más los miembros de la mesa, pues es un pleno cada mes, a final de mes o cuando decida la mesa que se reúne. Esta era lo que nosotros habíamos percibido en el debate en el grupo de trabajo. Muchas gracias, yo lo comparto plenamente, pero además, siempre vengo convocando a las convocatorias de las reuniones de presidentes de comisiones, a los miembros de la mesa, a los 3 portavoces parlamentarios, más todos los presidentes y presidentas de comisiones. Evidentemente no es un órgano político, lo comparto, es un órgano administrativo de organización del calendario de las comisiones. Es la única misión que tiene, ¿no? Y evidentemente es un órgano donde se ve los asuntos que hay pendientes de tramitación en cada una de las comisiones para ser impulsados o estar impulsados en estos momentos. Yo tampoco considero que sea una macro reunión. De hecho, acabamos de tener una hace muy poquito y ha durado 15 minutos y se ha organizado perfectamente todo. Creo que es ágil. ¿Por qué la presencia de los portavoces? Pues también lo comparto con su señoría, porque hay veces también que puede surgir un tema puntual en concreto y se requiere la opinión del grupo. Claro, la opinión del grupo la tiene el portavoz, con el reglamento en la mano, está clarísimo, ¿no? Pero también podría suscitar el tema de que surja cualquier cuestión que a lo mejor también le compete a la mesa. Y si la mesa está presente, pues mejor que mejor. Por tanto, yo en ese sentido no lo encorsetaría, sino que lo dejaría tal cual. Los presidentes y presidentas de comisiones, más la mesa de la Cámara, más el letrado mayor y más los portavoces parlamentarios. Quería la palabra el representante de Izquierda Unida. Sí.
Sí, aquí se hablaba de, tal y como está en el reglamento, en el punto 88.1 del... plantea el orden del día, pero después, a partir del punto y seguido, plantea también el calendario. Entonces, lo que se está haciendo ahora, es fijar a la vez los órdenes del día y calendario conjuntamente en esa reunión donde está la mesa, o sea, presidida por el presidente, los portavoces, porque no existen portavoces de comisión reglamentariamente, son los portavoces de los grupos parlamentarios, que es como figura en el reglamento, y los presidentes de comisiones y los miembros de la mesa, porque se fija a la vez el orden del día y el calendario. Entonces lo único que hay que hacer es redactarlo mejor, pero con esa composición, que es como se está funcionando. Y es como marca el reglamento, que la periodicidad de las reuniones será fijada por la mesa de la Cámara. Entonces, en vez de establecer dos reuniones, se hace una sola reunión donde está todo el mundo y se hace el orden del día y el calendario, que es como se ha hecho, por ejemplo, esta mañana. O sea, no hay que poner los portavoces de los grupos, porque lo único que existe son portavoces de grupos. Los portavoces de comisiones no son portavoces de grupos, no existe reglamentariamente. Correcto, muchas gracias, señoría. De todas maneras, bueno, es un tema que no lo demos por cerrado tampoco, sino que podemos ahondar un poco más en el debate, en el seno del grupo, y podemos traerlo también como propuesta definitiva más hacia adelante. El 88.4. Se debe exigir que el asunto haya sido previamente certificado por la mesa. El 88.4 hace referencia, dice concretamente el texto, los portavoces de los grupos parlamentarios en el seno de la reunión podrán proponer que se incluya un determinado asunto siempre que haya cumplido los trámites reglamentarios. La inclusión de asuntos que no hayan cumplido los trámites reglamentarios requerirá la unanimidad de los portavoces presentes. Esto, bueno, lo que habíamos visto era la posibilidad en el seno del grupo, reitero, de que se exija, o se debe exigir en este caso, que el asunto haya sido previamente calificado por la mesa, como no puede ser también quizás tal vez de otra manera. Pero es que ya... ha ocurrido. Sí, lo que pasa es que como explícitamente no está así recogido, este artículo te deriva en otro, que al final pues son para asuntos generales, que ya saben también que puede ser, no puede ser, no, necesariamente tiene que ser por unanimidad de todos los grupos, si están todos los grupos de acuerdo. Coja el micro, por favor. No puede tratarse de ningún asunto que no haya sido calificado previamente por la mesa, ni en pleno, ni en comisión, ni nada. Lo único que está adelantando es que no haya cumplido los trámites, que no haya cumplido las fechas, los plazos, 15 días y tal. Pero vamos, lo que está claro, no hay nada que se pueda llevar a pleno ni a comisión que previamente no lo haya calificado la mesa. Nada. Así es, efectivamente. Lo que pasa es que ya se ha suscitado un tema específico y tuvimos que abordarlo. Efectivamente. La cuestión es que quede lo más claro posible, negro sobre blanco, puesto en la nueva propuesta de reglamento, ¿no? El 93.1, apartado A, eliminar a la administración periférica. Esto es una propuesta del Grupo Parlamentario Popular y que no tiene consenso todavía dentro del grupo parlamentario. El 93.1, apartado A. Dice el 93 habla de las comparecencias y solicitudes de información. El apartado 1, las comisiones por conducto del presidente de la Cámara podrán recabar. Y el apartado A, información y documentación de la Administración de la Junta de Extremadura, así como de la periférica del Estado en Extremadura. Claro, es que la periférica del Estado nosotros no tenemos ninguna competencia como Cámara Legislativa. Es más, ni siquiera a un ayuntamiento. No tenemos competencia directa para recabarle ningún tipo de investigación, salvo que se haga por otros conductos judicial. Pero lo que es la Cámara y como órganos de la Cámara no tendríamos capacidad de hacerla, ¿no? Y en la periférica, yo he estado viendo porque le pedí al letrado mayor que recopiláramos si teníamos antecedentes en la Cámara. Efectivamente, figuran antecedentes en la Cámara de a veces la Cámara ha solicitado información a la delegación del Gobierno o a las subdelegaciones del Gobierno o a un ministerio en concreto y nunca se ha recibido ningún tipo de documentación. Es más, ni siquiera han contestado nunca, corrígeme si me equivoco, no han contestado nunca esas administraciones periféricas, entre otras cosas porque no hay ninguna legislación que les obliga.
no están obligadas a darle a un Parlamento autonómico, sea este o sea otro, pues información o documentación sobre un tema específico o concreto de cualquier índole. Quizás. Sí. Quizás la única, señor presidente, que estaría habilitada sería una comisión de investigación. Pienso. Y yo tengo mis dudas también, porque una comisión de investigación, siempre y cuando sea de competencia autonómica. Sí, pero que en el transcurso de la investigación... Si surgiera de competencia más allá de lo que es la propia autonomía de Extremadura, yo tengo muchas dudas ahí al respecto. De todas maneras, hasta aquí el letrado nos informa. No, si en el transcurso de la investigación alguna de las cuestiones afectara a alguna documentación o información que nos tiene que mandar alguna de esas periféricas, alguna administración periférica, no lo sé, en la comisión de investigación. En ese caso, en principio no estaría obligado. Presidente. No estaría obligado. De todos modos, sí, con su permiso, presidente. Sí, tiene la palabra. A ver, nuestro grupo no estaba de acuerdo con la eliminación de este apartado. Sí. No es porque estemos seguros de que deban venir o no, sino visto desde la perspectiva del propio Parlamento, nosotros, por pedir que no quede, digamos, para simplificar en lenguaje coloquial, es decir, desde la perspectiva del Parlamento nosotros tenemos derecho a pedir a las administraciones que correspondan lo que nosotros consideremos oportuno. No defendamos a las administraciones. Aquí se han citado casos, efectivamente. Nosotros recordamos, mi grupo conservamos esa memoria de haber pedido a la administración periférica que viniera y no vino. Pero eso no invalidaba las razones que nosotros como grupo teníamos para pedirlo. No estoy tampoco señalando de este color o del otro, porque se produjo con los dos colores posibles. Las periféricas de ambos partidos no vinieron, pero los intereses de la Cámara, y por eso no debemos eliminarlo. Es decir, debemos ser conscientes de que seguramente responderán y no podremos hacer nada, pero eliminarlo me parecería, digamos, una cesión demasiado pronto e innecesaria a una... no sé si llamarlo derechos o a las posibilidades que tiene la Cámara. Esa era nuestra posición y esa sigue siendo nuestra posición. Muchas gracias, señoría. ¿Alguna aportación más con respecto a... Sí, representante de Izquierda Unida. Sí, nosotros tampoco estábamos de acuerdo que se eliminase. O sea, el que figure en el reglamento nos obliga a la administración periférica a entregar la documentación, pero sí nos obliga a nosotros a solicitarla. Yo recuerdo también en la segunda legislatura hubo un caso lo recordará porque estaba también de diputado, que a Tomás Martín Tamayo, en aquella época era diputado del CDS, que tuvo una especie de retención o detención o un porrazo, algo de eso, y lógicamente se recabó información vía comisión a la delegación del gobierno y se dijo que bueno, que tal, dieron la información que fuera. La podía no haber dado. No pasa nada, no tiene por qué estar ordenada la administración periférica por este reglamento, pero nosotros sí debemos de dejar constancia que se puede solicitar. Otra cosa es que no nos la den, no pasa nada, bueno. O la administración local, que no la dé, bueno, pues ya se actuará en consecuencia, pues no la da, pues bueno, pues no quiere hacerle a este Parlamento, le hace un feo o lo que sea, y el Parlamento actuará en consecuencia, pero yo creo que debe de figurar, que debe de mantenerse, a cualquier administración. Presidente, perdón, insisto, sin ningún ánimo de polémica, sino en el sentido de aportación de trabajo. La periférica es muy concreta, ¿no? Digo porque al oír la administración local no tiene que ver con la periférica, obviamente, pero la periférica puede cambiar también, es decir, la estructura del gobierno central, del gobierno de España, puede decidir cómo sean sus órganos. Y ese también es otro argumento para que siga manifestándose. A lo mejor desaparecen los subdelegados o no sé qué, y sin embargo nosotros seguimos queriendo que nos traigan información el delegado del gobierno. Señoría, esta presidencia lo que entiende es, y creo que el grupo del seno del grupo de trabajo dice la misma consulta al letrado, es decir, tiene poco sentido que nosotros pongamos esto cuando ellos no tienen ninguna obligación de mandar la documentación. No sé si me explico bien. Es decir, es como si nosotros hacemos un requerimiento al Parlamento andaluz. El Parlamento andaluz me parece muy bien el requerimiento que me hacen, pero como no tengo ningún tipo de obligación y no hay ninguna legislación que me ampara para facilitarle esa documentación que me están pidiendo, bueno,
he puesto el Parlamento andaluz, podría poner cualquier ministerio, la delegación del gobierno, su delegación. Yo, en definitiva, cosas que no tienen ninguna base jurídica ni reglamentaria, yo creo que tiene poca cabida. Pienso. ¿Se puede seguir manteniendo? Se puede seguir manteniendo. ¿Se puede seguir solicitando a la delegación del gobierno todos los informes o a los ministerios? También. Pero la respuesta que hemos tenido hasta ahora es la que yo les acabo de comentar. Y ha habido varias peticiones. Sí, tiene la palabra de nuevo el representante de Izquierda Unida. Sí, es que siempre nos ponemos en el supuesto de que se va a investigar algo, se va a hacer algo y tal. O sea, ha habido colaboración de este Parlamento con la Administración Periférica del Estado, por ejemplo, las confederaciones hidrográficas. Aquí ha habido comparecencias de organizaciones agrarias. Cuando estábamos hablando de los inputs de determinadas explotaciones con respecto al agua, por ejemplo, se pedía información a la Confederación Hidrográfica de niveles de riego y tal, y había colaboración de la Administración Periférica del Estado, porque esa no es una competencia de la Junta, es Administración Periférica, y había colaboración, simplemente porque cuando se estaba haciendo la investigación sobre la mesa de reforma agraria en los tiempos del consejero Francisco Amarillo, y se colaboraba con las confederaciones. O sea que esto está para solicitud de información, que puede ser una colaboración entre administraciones, y se ha dado. Y yo creo que es conveniente que permanezca no solamente a la periférica del Estado, sino todas las administraciones, o sea, que se pueda solicitar información a todas las administraciones. En primer lugar, había solicitado la palabra el señor Macías. ¿Tiene la palabra? Sí. Puede haber asuntos muy importantes para esta región y que de alguna forma el Parlamento no se puede inhibir de exigir la información, la comparecencia de esa persona, otra cosa que venga o no. Por ejemplo, Almaraz, el Consejo de Seguridad Nuclear ha comparecido en esta Cámara, es de ámbito nacional, competencia directa del Congreso de los Diputados, ni tan siquiera del Gobierno, y hemos solicitado muchas veces su comparecencia, han venido, incluso hubo presencias periódicas, y le podemos solicitar mañana la documentación sobre cualquier dato que se haya producido, de alteración, etcétera. Es decir, creo que limitar, como bien decía el secretario de la mesa, señor Nogales, limitar la capacidad nuestra no es bueno, no es conveniente, es recortar la capacidad del Parlamento, ¿no? Otra cosa que es verdad, lo dice el presidente, que no tiene la obligación ni desde el punto de vista legal de venir, pero desde el punto de vista de responsabilidad del Parlamento, de responsabilidad política ante los ciudadanos, sí tendremos la responsabilidad de decirme usted, venga al Consejo Supremo, por un ejemplo, para explicar qué ha pasado allí, denos información, tal y cual, y que yo creo que está bien tal como está redactado, porque sabemos que no es obligación, pero no podemos limitar, no creo. Gracias, señoría. El señor Hernández Jarrón tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Con respecto a lo que yo decía antes, que decía el señor letrado, con respecto a la comisión de investigación que no tenía límites, o que tenía límites, yo tengo que recordarle que en el artículo 107.7 dice que la comisión de investigación puede pedir toda la documentación que estime necesaria para su trabajo conforme a la legislación vigente. Claro, pero no pone el límite y solamente pone el límite legal, no hay un límite reglamentario. Claro, es decir, que... Sí, pero que entre la legislación vigente están las competencias de cada administración. Claro, pero ahora tenemos el... Claro, son límites de la otra, no el límite del reglamento, que marca el reglamento. Sí, es que aquí el debate es lo que decía un poco. Si la limitación de pedir no existe, lo que no podemos exigir es responsabilidad jurídica cuando no te den esa información órganos que no pueden estar sometidos al control de la comunidad autónoma del Parlamento autonómico. Esa es la cuestión. Estamos hablando de posibilidad de pedir lo que se quiera, incluso el caso extremo que ha dicho el presidente, a otro Parlamento, ¿por qué no? Es decir, el problema está en que te dirán, obviamente, o no te respondo, o te respondo, no le respondo porque no es competencia suya. Es como ocurre, pues,
viene el fiscal aquí todos los años a darnos su memoria, pero porque él quiere venir. Si nosotros se la pedimos, él podría decidir si viene o no viene. Pues eso es todo. Entonces, de todas formas, es la doble vía, es la doble cuestión, que a lo mejor es cuestión de un cambio de redacción, no quitarlo, pero poner a título informativo o sí, no ponerlo en el mismo ámbito de exigencia a la Junta que a las otras administraciones. Es un poco, a lo mejor es el matiz. Sí, señor presidente, yo quería matizar algo que se ha estado diciendo aquí con respecto a la comparecencia. Estamos hablando del artículo 93.1a, información y documentación, no comparecencias de otras administraciones en esta asamblea. Estamos hablando de pedir papeles o pedir una respuesta escrita a alguna información que pidamos. Y por lo tanto yo creo que eso se basa en los principios de colaboración y coordinación interadministraciones públicas, no entre órganos legislativos y órganos ejecutivos. Por lo tanto yo creo que si en algún momento nosotros tuviéramos que pedir alguna información o documentación a alguna administración periférica del Estado, tendríamos que hacerlo a través de nuestra administración pública autonómica, que es la Junta de Extremadura, en base a esos principios de colaboración. Me explico, si tenemos que pedir una información o documentación de la Confederación Hidrográfica del Estado, tendrá que ser a través de la correspondiente consejería que tenga las relaciones administrativas con esa confederación. Si tiene que ser al Consejo Superior de Energía Nuclear, pues tendrá que ser a través de la consejería que tenga las competencias en esa materia, pero no nosotros directamente a la administración periférica del Estado. A ver, presidente, este es uno de los casos, presidente, uno de los ejemplos en los que efectivamente la cuestión requiere más reflexión a lo mejor dentro del grupo de trabajo. Pero en cualquier caso nosotros decimos, para el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, por su intervención, es decir, hay que pedirlo. La Asamblea tiene la potestad, sería bueno, ¿no?, de pedir las colaboraciones que sean. Es que esto es lo que no se nos debe hurtar. Y una colaboración es la información y la documentación. Eso es una colaboración. Pero es que además, se estaba citando aquí antecedentes históricos, es que además vienen físicamente los responsables y han podido venir a colaborar. ¿Por qué vamos a limitar la posibilidad de que quienes de buen acuerdo decidan venir a colaborar, a presentar las conclusiones que sean, el documento que sea? ¿Por qué lo vamos a limitar? Esta es la cuestión. Luego, insisto, lo volveremos a ver en el grupo de trabajo, pero la posición nuestra es inequívoca por el buen funcionamiento de la Asamblea. Muchas gracias, señoría. Efectivamente, lo comparto. Vamos a proponerle al letrado que trabaje en una redacción y también en un soporte jurídico legal, y lo vemos nuevamente en el grupo de trabajo, lo analizamos y lo reflexionamos. Y luego ya haremos la propuesta definitiva o traeremos la propuesta definitiva. Sí, el secretario de la mesa. Por si puede ir a la propuesta que vaya a hacer el letrado, puede inducir a unas posibilidades de acuerdo en las siguientes reuniones que tengamos. Yo separaría las comparecencias de la solicitud de información, porque evidentemente la solicitud de información está ya también de forma genérica expuesta dentro de los derechos del diputado, que después se ven mermados en este mismo artículo y en artículos posteriores, y eso hay que articularlo y armonizarlo dentro del reglamento. Yo en las propuestas que he hecho y lógicamente separaría la solicitud de información con la comparecencia para no regularlo después del apartado de este mismo artículo que plantea que la incomparecencia injustificada o la no dación de información de las administraciones periféricas, de determinadas administraciones, traería responsabilidades que no las puede traer. Por tanto, está mal redactado el artículo, yo creo que hay que ordenarlo, pero eso no puede llevar a una limitación del Parlamento a solicitudes de información. Yo creo que debe de quedar que el Parlamento puede solicitar información a quien sea, si es una administración ajena a la administración regional, lógicamente, puede darla o no darla, pero no tiene por qué exigirle responsabilidades porque no las tiene. O sea, digo, para poder plantearlo separado. Sí, lógicamente. Correcto, señoría, esa era la idea que había encima de la mesa y que el letrado también había captado, por lo que me dice rápidamente, y que vamos a trabajar en ella como nueva propuesta para ese nuevo grupo de trabajo. Si me lo permiten, suspendemos momentáneamente la sesión, continuamos después de una declaración que va a producir la Cámara y nos acercamos a hacer la declaración y volvemos otra vez a reanudar la sesión de esta comisión.